Problema número 3. Sea f de x igual a e a la 2x y sea R la región en el primer cuadrante acotada por la gráfica de f, los ejes coordenados y la recta vertical x igual a k. Aquí tenemos la gráfica. En el documento original se encuentra arriba del texto, pero aquí la pusimos nosotros para no desperdiciar el espacio en esta pantalla. Aquí tenemos la gráfica de f de x, aquí tenemos la recta x igual a k, esto encierra la región en el primer cuadrante, la región R, de tal manera que esta es nuestra región R. Entonces, ¿qué nos piden? Nos dicen que k es mayor que 0 y la región se muestra en esta figura. Bien, inciso A. Escribe, pero no evalúes, una expresión que incluya un integral para obtener el perímetro de R en términos de k. Muy bien, para obtener el perímetro de R necesitamos obtener la longitud de los límites. Y el más difícil es la longitud de esta función desde este punto aquí hasta este punto acá. Lo que voy a hacer aquí es nuevamente deducir la fórmula para la longitud de arco. Digo, si vas a tomar el examen AP, siempre es bueno que memorices la fórmula de longitud de arco, aunque siempre es recomendable poderla deducir, sobre todo si tienes 35 años y no tienes un libro de cálculo a la mano, es recomendable saberla deducir. Así es que deduzcámosla nuevamente. Supongamos que hacemos un zoom en la curva, hacemos un zoom sobre este sector en la curva. Vamos a poner aquí, este es el zoom sobre la curva. Y lo que podemos hacer aquí para obtener la longitud de arco es lo mismo que hicimos cuando definimos paramétricamente la función, creo que fue en la primera parte de este examen AP, solo que en esta ocasión, al no estar definida paramétricamente, lo haremos en términos de x y y. Si es que tomando esta distancia aquí, este es un pequeño cambio en x, le llamaremos dx, y este de aquí va a ser un pequeño cambio en y, al cual le llamaremos dy. Sabemos que la derivada de y con respecto a x, de y en dx, este es igual a f' de x, o podemos suponer que multiplicando ambos lados por dx, obtendríamos dy igual a f' de x dx. dy entonces es igual a f' de x dx, y para un pequeño cambio en x y para un pequeño cambio en y, podemos aproximar la longitud de este segmento usando el teorema de Pitágoras. Y si el segmento es lo suficientemente pequeño, la longitud de esta curva va a estar directamente dada por el teorema de Pitágoras. Entonces la longitud del segmento la calculamos como la raíz de dx cuadrada más dy cuadrada. Aquí tenemos dy que es f' de x dx. Entonces la longitud de este pequeño segmento de curva va a estar dada por la raíz de dx cuadrada más dy que es f' de x dx elevado al cuadrado, que sería f' de x al cuadrado por dx al cuadrado. Lo único que hice fue elevar de y al cuadrado. Déjame extender este signo del radical aquí. Y así, al igual que hicimos cuando teníamos f definida de forma paramétrica, vamos a factorizar dx cuadrada. Entonces esta expresión va a ser igual a raíz de, si factorizamos dx cuadrada en este término tenemos 1 más, si factorizamos dx cuadrada en el segundo término tenemos f de x elevada al cuadrado, y el dx cuadrada que hemos factorizado lo sacamos de la raíz y tendremos aquí el factor dx. Así es que esa va a ser la longitud de este pequeñísimo arco, un arco infinitesimal, longitud que podríamos llamar d-arc. Y esencialmente lo que queremos hacer es sumar todas esas pequeñas longitudes. Entonces lo que vamos a calcular ahora es la suma desde que x vale 0 hasta que x vale k, y aquí estamos integrando con respecto a x. Si es que esta longitud de arco que tenemos aquí, déjame escribir qué es lo que nos están pidiendo calcular. Nos están pidiendo calcular el perímetro de R, que es igual a, y esto es igual a esta integral, la integral de 0 a k, de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado. ¿Y qué es f' de x? F de x es igual a e a la 2x, entonces f' de x es 2e a la 2x, la derivada de 2x es 2, y la derivada de a la 2x con respecto a 2x es e a la 2x. Tenemos entonces 12 a la 2x que queremos elevar al cuadrado, este es f' de x que queremos elevar al cuadrado, entonces sería 4e a la 4x. Así que esta parte, claro,
con dx. Esta es la longitud de este arco y es la parte difícil, y tenemos que obtener el resto del perímetro. Ahora, esta parte de aquí, esta parte del perímetro, es 1 de longitud, desde 0 a 1, sería más 1. Tenemos luego esta porción sobre el eje X, es una porción de longitud K, más K. Y finalmente tenemos esta altura que tiene longitud f de K, que sería e a la 2K. Entonces sería más e a la 2K. Y ya acabamos. Encontramos el perímetro de R, no tenemos que evaluar, hemos terminado.